Personas que han tenido una enfermedad grave cuando se dieron cuenta de que algo andaba realmente mal. Me acabo de enterar que tengo cáncer de recto. 42 años, múltiples deposiciones por día. No se vacían completamente. Caca delgada. Así que me hice una colonoscopia. ¡Bam! Cáncer. Comenzando quimioterapia la próxima semana. Lección aprendida para todos. Si sus heces o el horario de heces cambian, vaya a ver a un médico. Llevo 1 año de quimioterapia para el cáncer colorectal. También 42 años. Mi quimioterapia ha funcionado bien y me siento mucho mejor que en años. Te deseo la misma suerte. Había estado teniendo mucho dolor en mi abdomen y alrededor de mi torso durante varias semanas. Fui al médico y lo descartó como cólico ginecológico, menopáusico. Permaneció. Después de varias semanas, 6 a 8, no pude más. Fui a emergencias en medio de la noche. Me hice una tomografía computarizada que mostró un gran cálculo renal. También encontraron una masa en mi ovario. El cálculo renal los llevó a encontrar un cáncer de ovario raro. Si no fuera por esa piedra, no habría sabido sobre el cáncer y podría no haberlo contraído a tiempo. He estado en remisión desde septiembre de 2021. Tuve una situación similar. En febrero tuve dolor abdominal de inicio repentino. Fui a la sala de emergencias y descubrí que era un fibroma de 12 pulgadas x 8 pulgadas. Durante la cirugía encontraron cáncer de apéndice. Tuve mucha suerte de que el tumor tuviera solo 1,8 centímetros y todo fuera tan bueno como cabría esperar. Después de que me enteré, lo busqué. Por lo general no se encuentra hasta que es demasiado tarde. Y varias mujeres dicen que no lo encontraron hasta después de que su apéndice se rompió y estropeó varios órganos. Mi hijo, que tenía 14 años en ese momento, seguía vomitando por la mañana y tenía dolores de cabeza extraños. Su médico pensó que eran migrañas. Volvió un par de veces, pero el médico no estaba preocupado. Entonces, un día, se quejó de un silbido en el oído. Fue al hospital de niños y descubrió que era un tumor cerebral cerca de su cerebelo. Estuvo en la unidad de cuidados intensivos durante 1 mes, pero resultó que no era canceroso y nunca volvió a crecer. Ella está muy bien ahora. Vomitar por la mañana es una gran señal de alerta de presión en el cerebro. Nos despertamos con un poco más de líquido cefalorraquídeo y el cerebro sabe que algo anda mal. Así que simplemente presiona el botón de vomitar. Si usted o su hijo vomitan constantemente por la mañana, vaya al médico. Tengo fibrosis quística, enfermedad pulmonar terminal, y se descubrió cuando no cagué durante 3 días después de nacer y luego mi madre me dio un beso y dijo que sabía muy salado. Ahora estoy tomando una droga de modificación genética llamada Trikafta y esto es una brujería porque ya no me siento enferma y básicamente me siento como una persona normal. Es jodidamente salvaje. Pasó de 19% de función pulmonar a 87% en 3 meses. Ya no toso ni siento que me sofoco por la mucosidad. Vaya ciencia. Eso es increíble. Mi adorable amiga murió poco después de cumplir 28 años debido a la fibrosis quística. Habría tenido 37 años ahora y es una locura cómo se perdió el tratamiento que le salvó la vida por solo unos pocos años. Me alegro mucho de que sea una mejor historia para ti. Me diagnosticaron esclerosis múltiple, EM, cuando tenía 22 años después de tener visión borrosa en un ojo después de un viaje de esquí. Fui al optometrista y me dijeron que tenía un ojo seco probablemente por no usar gafas mientras hacía snowboard. Así que me dieron gotas de esteroides. Después de una semana siguió empeorando. Así que volví y me dijeron que mi ojo se veía mucho mejor. Así que me hicieron una prueba de campo de visión, que mostró que no podía ver nada con la mitad inferior de un ojo. Me enviaron directamente a la sala de emergencias ya que nada estaba mal físicamente en mi ojo. Hicieron algunas pruebas y me diagnosticaron EM y terminé quedándome completamente ciego de un ojo. Finalmente recuperé mi visión y tomé medicamentos en 1 mes. Así que afortunadamente no he tenido ningún síntoma o problema desde entonces. Sin embargo, ahora solo tengo 29 años. Mi hermana descubrió que tenía EM porque un optometrista muy observador notó un abultamiento en su nervio óptico. Terminó el examen y luego la persiguió cuando se iba para decirle que no estaba seguro de si había algo de qué preocuparse. Pero le recomendó que fuera directamente al hospital.
Apesta, pero gracias a Dios por ese optometrista. Ahora está tomando medicamentos y responde bien. Ya no podía caminar con la muleta que había estado usando para salir adelante. Había estado en Percocet durante 8 meses debido al dolor extremo. Nadie estaba encontrando respuestas a mi dolor, pero sabía que algo andaba mal, gravemente, después de finalmente tener un ultrasonido en mis caderas a la edad de 26 años. Descubrí que tenía que someterme a un reemplazo doble de cadera para volver a caminar debido a una enfermedad rara grave. Estaba en etapa 4 de necrosis avascular. Me tomó un año recuperarme de ambos. Pero final más feliz. Estoy bien ahora. Sin embargo, fue una noticia muy perturbadora recibir una llamada telefónica a los 26. Tuve la misma condición a los 38 y también reemplacé ambos. Pero no al mismo tiempo. Tenía serios problemas para caminar y el dolor era intenso. Cambió seriamente mi vida durante un par de años. Todo esto fue después de 1 año y medio de pesadilla con una condición rara llamada eczema disidrótico que fue el peor dolor de mi vida. La condición implica el agrietamiento y la desecación de la piel de las manos y los pies. Apenas podía cuidarme y ducharme era insoportable. No se lo desearía ni a mi peor enemigo. Tuve que darme inyecciones en el estómago durante meses y finalmente se aclaró. El final de mis 30 fue un momento difícil en mi vida. Pero ahora estoy mejor. Este no soy yo, pero esto le sucedió a mi mejor amigo muy recientemente. Como en los últimos 2 meses. Estaba perfectamente bien y saludable un día. Luego, al siguiente, comenzó a sentir un poco de dolor en el riñón. Había tenido cálculos renales antes. Así que pensó que era eso otra vez. Entonces empezó a orinar sangre. Pensó que todavía era parte del problema de los cálculos renales. Así que lo dejó pasar un par de días. Pero todavía orinaba sangre y el dolor empeoraba. Fue entonces cuando decidió ir al médico. Hicieron una radiografía y encontraron una masa en su riñón y le dijeron que, según su ubicación, no pueden extirpar la masa. Y no pueden hacer una extirpación parcial del riñón. Y hay un 90% de posibilidades de que sea canceroso. Pero no podrían hacer una biopsia sin extirpar primero el riñón. Hicieron todo el baile del seguro. Pero fue rápido y en 2 semanas estaba en una cirugía para que le extirparan el riñón. Todavía se está recuperando en casa ahora mismo. Pero obtuvieron los resultados de la biopsia la semana pasada. De hecho, era canceroso, pero lo atraparon antes de que se extendiera. Así fue más o menos la lucha de mi madre contra el cáncer de riñón. Aunque también vino con el primer médico que ella vio. De alguna manera perdió la masa y descartó sus preocupaciones, a pesar de que tenía sangre en la orina. Afortunadamente obtuvo una segunda opinión y fue detectada y le extirparon el riñón antes de que el cáncer pudiera propagarse. Mi esposa comenzó a tener entumecimiento en su brazo derecho. El cáncer de mama se había extendido a su hombro derecho y el tumor aplastaba los nervios. Tiene cáncer de mama en etapa 4 en los huesos. Para mí, comenzó el 14 de mayo de 2014. Fui a trabajar y estaba teniendo un buen día. Luego, alrededor de las 9 de la mañana, comencé a sentir algo de dolor en la parte baja del abdomen. No quiero ser grosero, pero se sentía como ese calambre que tienes cuando realmente necesitas ir al baño. Así lo hice, pero el dolor no desapareció. Empeoró, empecé a sentir escalofríos, sudaba y sentía náuseas. Mi empleador tiene una clínica en el lugar. Así que fui allí, después de algunos empujones y empujones. La enfermera me preguntó si quería irme a casa o si quería ir a la sala de emergencias. Decidí irme a casa, y si el dolor no disminuía, entonces iría a la sala de emergencias. Sin embargo, mientras decía eso, noté que mi dolor había empeorado mucho. Siempre le hacen calificar su dolor en una escala de 0 a 10. Siendo 0 ningún dolor y 10 el peor dolor que haya sentido. Cuando entré en la clínica, me sentía mayormente incómodo. Tal vez un 2 alto se convertía en un 3. En esa escala tan subjetiva, ahora estaba en un 6 o un 7. Cambié de opinión y decidí ir directamente a la sala de emergencias más cercana. Mi jefe me llevó, y cuando llegamos allí, unos 15 minutos después, ahora tenía un 10. Este fue el peor dolor que jamás había sentido. Mi definición anterior del peor dolor que jamás había sentido era cuando me rompí 7 huesos en la muñeca.
Se diagnosticó erróneamente como un esguince y tuve que volver a romperlos 2 semanas después. El dolor en mi abdomen ahora era peor que eso. La sala de emergencias me admitió y me puso en una silla de ruedas. Me llevaron a una habitación. Me acurruqué en la cama en la que me pusieron y me desmayé. En algún momento, entró una enfermera y me dio un poco de morfina. Buena cosa, ya no hay dolor en absoluto. Entró un médico y me dijo que sospechaban un cálculo renal. Quería que me hiciera una tomografía computarizada para confirmarlo. Y acepté. Un camillero me llevó a la sala de imágenes. Me escanearon sin contraste y me llevaron de vuelta a la habitación. Mi esposa había llegado mientras me escaneaban. Poco después, el médico que me dijo que pensaba que era un cálculo renal entró en la habitación. Con otro médico, y 2 enfermeras, todos se apiñan a mi alrededor con miradas solemnes en sus rostros. El primer médico me dijo que era un cálculo renal. Un cálculo renal de 2 a 3 milímetros se había alojado en el uréter de mi riñón izquierdo. Ese es el tubo que va del riñón a la vejiga. Pasó a mi vejiga cuando me dieron la morfina. Pero pudieron ver evidencia en la tomografía computarizada. Luego, el otro médico dijo que estaban más preocupados por la masa de 6 centímetros que encontraron en mi riñón derecho. Tenían mi atención. Me hicieron otra tomografía computarizada. Esta vez con contraste, y era imposible ver nada más que un tumor en las imágenes que me mostraron. Me dieron una cita con un urólogo para el día siguiente, así como una cita en unos días para que me hicieran una biopsia. Era una cita fuera de horario para el urólogo, pero tuvo la amabilidad de quedarse hasta tarde para verme. Miró las tomografías computarizadas y canceló mi cita para que me hicieran una biopsia. Dijo que no había nada más que pudiera ser cáncer, y que el riñón tendría que irse. 2 meses después, me extirparon el riñón y el tumor por vía laparoscópica. Tuve una suerte increíble. Lo atraparon en la etapa 1. El médico dijo que había señales de que pronto comenzaría a moverse. No tengo idea de cómo los médicos pueden mirar un bulto de cáncer del tamaño de una pelota de béisbol y decir algo más que asqueroso. Pero es por eso que ellos son los médicos y yo no. Mi recuperación fue tranquila y he estado libre de cáncer durante 9 años. Fui increíblemente bendecido. No tuve que lidiar con la quimioterapia o la radiación. Si bien pueden salvarle la vida, también son experiencias horribles con efectos secundarios desagradables. No tuve que lidiar con ninguno de ellos. No era yo sino mi hermana. Perdió una buena cantidad de peso en un corto periodo de tiempo y comenzó a dormir mucho más y a sentirse cansada en general. Después de eso vino el pelo pensando y el dolor en las articulaciones. Le diagnosticaron un grupo de enfermedades autoinmunes que afectaban diferentes partes de su cuerpo. Al principio, los médicos lo llamarían un trastorno de los tejidos conectivos. La causa de la muerte en su certificado fue fallo multiorgánico. Los peores meses de mi vida. Solo puedo imaginar cuánto estaba sufriendo. Sí, perder peso sin cambiar su estilo de vida es una advertencia definitiva de que algo podría estar muy mal. Una historia similar con mi hermana. Todavía me rompe el corazón 4 años después. Amigo de la familia de la esposa, un día estaban cenando pero ella se quedó mirando el plato. Miró hacia arriba y dijo que no puedo mover los brazos. Cáncer de cerebro. La conocí una vez en una boda y ella usaba un sombrero para cubrir estos horribles puntos en su cráneo por las cirugías. Ella falleció después de una valiente pelea. Yo nunca lo hice. Mi maestro y mis padres sí. Tenía 7 años. Por lo general un niño activo y mi maestra de primer grado notó que en lugar de correr durante el recreo, me sentaba y tomaba una siesta. Sucedió un par de veces más y después de que me quedé dormido en clase, totalmente fuera de lugar. Ella llamó a mis padres. Habíamos estado visitando al médico con bastante regularidad porque también me quejaba de dolor en las articulaciones e infecciones frecuentes del oído combinadas con los nuevos síntomas y un nuevo doc en la práctica. Finalmente me diagnosticaron leucemia. Tenía 6 años cuando mi madre notó que los tumores crecían a lo largo de mi cuello. Apenas podía ponerme una camisa sobre la cabeza y el cuello, y al día siguiente me llevó a un pediatra donde primero me diagnosticaron paperas. Luego un oncólogo pediátrico me diagnosticó linfoma. Podría haber muerto si no corrigieron el diagnóstico. Empecé a trotar de nuevo para tratar de volver a estar en forma para correr.
Seguía notando que justo después de 1 milla más o menos, me detenía y me mareaba mucho. Seguía pensando, oh, estoy realmente fuera de forma, y seguía adelante. Fui unas semanas más tarde a mi examen físico anual y el médico dijo, ¿alguna vez te han dicho que tienes un soplo en el corazón? No, 2 meses después. Pasé la Navidad de 2017 en la unidad de cuidados intensivos después de que me cortaran una sección de la aorta y me pusieran una válvula nueva. El cirujano dijo que estaba mal. Dijo que no lo habría hecho mucho más largo. El amigo de mi papá se fue de excursión con un médico que lo conocía y se quedó sin aliento no muy lejos del auto. El médico lo registró de inmediato y le dijo que se revisara el corazón. Tenía un bloqueo del 98% en las arterias de su corazón. Le dice a mi papá que mi papá se haga la prueba para ver cómo están sus arterias y encontraron un aneurisma masivo en su aorta. Lo sacarán mañana, no tenía síntomas, pero los médicos dijeron que si se había excedido estaría muerto antes de que nadie supiera lo que estaba pasando. Es una locura cómo la caminata de un amigo al azar pudo haberle salvado la vida. Literalmente, no hasta que fui a la sala de emergencias por un dolor abdominal persistente, pensé que era una hernia grave, y me hicieron una tomografía computarizada que mostró cáncer de colon en etapa 4. Incluso trabajé ese día y conduje hasta el hospital porque pensé que estaría de regreso en unas pocas horas. Para mí, esa es la parte más aterradora de algunos de estos cánceres. Los síntomas no llegan al nivel de, amigo, esto está jodido, hasta que necesitas una cirugía de emergencia y medidas drásticas. El mejor consejo que puedo darles a todos es que busquen un médico general y se hagan chequeos regulares. Es posible que su cuerpo no arroje banderas rojas hasta que las cosas sean realmente serias. No era yo, pero nunca olvidaré esta experiencia. Me quedaría mucho en la casa de mis mejores amigos. Esto fue durante la ejecución original de Vanilla World of Warcraft. Así que hicimos muchas LAN parties. Su hermano mayor que también jugaba WoW con nosotros. Alguien a quien conocía desde que yo tenía como 6 años. Teníamos 18 en ese momento. Estaba acostado en el sofá. Se sentía mal. Me dijo que tenía un resfriado que no podía quitarse. Fue al médico más tarde ese día. Descubrió que tenía leucemia y falleció unos meses después. Me enteré de que tenía una forma rara de leucemia. Y toda la quimioterapia que hizo realmente funcionó. Por un solo día. Estuvo libre de leucemia por un día. Antes de que volviera, no tuvo oportunidad de vencerlo. Nunca olvidaré nuestra interacción esa mañana de él simplemente acostado en el sofá diciéndome que tenía un resfriado que no podía quitarse. Un día me desperté y durante todo el día tuve esta extraña sensación como si estuviera flotando a unos centímetros del suelo donde quiera que fuera. Al día siguiente mi visión estaba un poco borrosa. El tercer día mi visión estaba muy borrosa. Estaba viendo todo en doble. Y ahora tenía vértigo, como si la habitación estuviera dando vueltas. Tuve problemas con mi seguro. Tuve que esperar 2 días más para poder ver a un médico. Para el día 5, comenzamos a buscar lo que luego sería una pista falsa. Un posible diagnóstico de miastenia grave. Una enfermedad autoinmune de la unión entre los nervios y los músculos. Para el día 10, estoy empezando a desarrollar parálisis de los músculos de los ojos y la cara. Esos análisis de sangre resultaron negativos para cualquier autoanticuerpo relevante. Así que fui a la sala de emergencias. Tengo una resonancia magnética. Se está produciendo una desmielinización en mi tronco encefálico, lo que provoca la pérdida de señal en varios nervios craneales. Y de paso varias otras localizaciones que se habían desmielinizado previamente sin que yo notara ningún síntoma. Así fue como supe que tengo esclerosis múltiple, la enfermedad autoinmune de las células aislantes de la vaina de mielina en el sistema nervioso central. La parte más extraña fue que después de una dosis heroica de corticosteroides, la mayor parte de la mielina del tronco encefálico volvió a crecer y ya no tengo esos síntomas. Un amigo ha sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Lo notaron por primera vez cuando comenzaron a tener temblores en las manos. Más tarde comenzaron a arrastrar los pies al caminar. No existe cura, solo medicación. A menudo se usa levodopa, que puede reducir temporalmente los síntomas motores. La Fundación Michael J. Fox anunció recientemente que se había encontrado un biomarcador para la enfermedad.
Esto permite la detección temprana de la enfermedad con un 90% de precisión. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.